caso concreto, en el año 2018, la Sala de Protección al Consumidor determinó en última instancia que Cinepret o Cineplanet infringió el Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque impuso o estableció en contra de los consumidores una cláusula abusiva, definida por el Código de Protección y Defensa del Consumidor como aquellas estipulaciones individualmente establecidas por los proveedores en perjuicio o en perjuicio del consumidor en sentido general. En particular, lo que identificó la Sala de Protección al Consumidor fue que restringir el acceso de los consumidores con bebidas y comida a las salas de cine con una cláusula abusiva de ineficacia absoluta, porque limitaba el derecho de elección, de libre elección que tienen los consumidores para elegir los productos. Siendo ya así, esta sala sancionó a la empresa Cineplanet, pues infringió esta normativa. Asimismo, ordenó medidas correctivas para justamente evitar ocurra nuevamente. En particular, ordenó a Cineplanet que retire los carteles e informaban a los consumidores sobre esta cláusula. Así pues, esta sala determinó esas medidas en ese caso en concreto. Son aquellas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones o cobros que impone alguna entidad de la administración pública, sea un ministerio, sea una institución como el Indecopi, por ejemplo, o cualquier otra. Pero tiene que permanecer a la administración pública, esta entidad. Dirigido a dos cosas. La primera, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y permanencia de los agentes económicos en el mercado. Escenario 1. El segundo escenario, donde las barreras burocráticas se presentan, se dan cuando puedan afectar a los administrados en la tramitación de sus procedimientos administrativos sujetos a los principios de simplificación administrativa. En estos casos, también se aplica la ley de eliminación de barreras burocráticas justamente para garantizar que estos principios de simplificación administrativa sean cumplidos por las entidades de la administración pública. Ahora bien, la pregunta es, ¿estas medidas cuándo son ilegales? La propia ley establece una metodología para determinar esta situación. Por ejemplo, la ley establece pasos que debe seguir la autoridad para determinar cuándo estamos frente a barreras burocráticas ilegales. Y la primera es determinar si la entidad denunciada cuenta con las competencias para imponer la medida objeto de cuestionamiento. Si no contase con estas competencias, la medida automáticamente es declarada ilegal. El segundo paso es, una vez que se determinen las competencias correspondientes, es determinar si esta entidad siguió con las formalidades establecidas por las normas justamente para imponer la medida. Porque, como sabemos, existen ciertos requisitos de forma que deben cumplir las entidades administrativas para imponer sus regulaciones a los agentes económicos. Y tercero, es si esta medida contraviene o no alguna disposición o norma vigente en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, cuando se observan muchos casos están vinculados con medidas que imponen las municipalidades que contravienen reglamentos nacionales o normas nacionales, estas medidas al contravenir justamente estas disposiciones del ordenamiento jurídico son consideradas barreras burocráticas ilegales. Cuando se da esta situación, esto genera un efecto jurídico que beneficia a una empresa denunciante en este tipo de casos, que es la inaplicación de la medida a su favor. Y en determinados casos se tratan de disposiciones administrativas, genera un efecto que beneficia a los agentes económicos que integran un determinado mercado. Pues existe el mandato de inaplicación con efectos generales que beneficia a todos los ciudadanos en este tipo de casos. Al declararse estas medidas, en este caso, barreras burocráticas ilegales, se ordena su inaplicación en beneficio del denunciante, así como de los demás agentes económicos, en virtud de la aplicación de la ley de eliminación de barreras burocráticas. Bueno, excelente pregunta. De hecho, cuando el caso originalmente se evaluó por la Sala
de Protección al Consumidor determinó aquella oportunidad de que las cláusulas abusivas impuestas, en este caso por Cineplanet, constituían una infracción a las normas de protección al consumidor. Siendo y así, por ejemplo, limitar a los consumidores ingresar sus productos, en este caso bebidas y comidas a las salas de cine, y establecerlo ello a través de estos carteles donde indicaban justamente la cláusula abusiva, al ser una infracción administrativa, lo que hizo la sala correctamente en aquella oportunidad es imponer una medida correctiva destinada a que esta conducta no vuelva a ocurrir en el futuro. Es una medida correctiva complementaria como lo establece y lo define el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Siendo ello así, esta medida está íntimamente ligada a la determinación de la infracción administrativa. Ahora bien, cuando el caso llega a la sala de eliminación de barreras burocráticas, lo que hace la sala es evaluar, pues, si esta medida correctiva constituye o no una barrera burocrática. Recordemos, pues, otra vez, que las barreras burocráticas están dirigidas a obstaculizar o restringir el acceso o permanencia de los agentes económicos, siendo que estas son impuestas en el marco de las funciones de la administración pública en el ámbito de su permanencia en el mercado, en su desarrollo como agentes económicos. En ese sentido, al evaluar la medida correctiva establecida por la Sala Especializada de Protección del Consumidor, hizo bien la Sala de Barreras Burocráticas en decir que esto no podría constituir una barrera burocrática. ¿Por qué? Y otra vez recordando, pues la medida correctiva está íntimamente ligada y relacionada con la infracción administrativa identificada por la autoridad competente. Es un mandato complementario que hace la autoridad para restablecer la legalidad y en el caso concreto evitar que ésta se produzca nuevamente. Resultaría erróneo, equivocado, que se evalúen este tipo de casos, pues generaría inseguridad jurídica desde mi punto de vista y abrir una puerta bastante extraña para cuestionar este tipo de medidas complementarias que buscan restablecer la legalidad. En este punto cabe recordar que este tipo de mandatos por parte de los órganos que imponen sanciones pueden ser cuestionadas fácilmente en el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo. Siendo ello así, existe una vía idónea que permite a los agentes económicos que no están de acuerdo con este tipo de mandatos ir a la vía judicial y cuestionarla. Recordemos, pues, que la ley de eliminación de barreras burocráticas tiene como objetivo que los agentes económicos no sufran imposiciones de medidas que afecten su acceso a los mercados en su normal desarrollo como empresarios. Es así, pues, que la lógica de este tipo de normas está destinada justamente para aperturar y eliminar aquellas barreras que entorpezcan el normal funcionamiento del mercado, pero no para eliminar aquellas que son consecuencias de un procedimiento sancionador en donde la autoridad competente ha determinado que determinada persona o empresa ha infringido las normas. En ese sentido, puedo concluir que estoy de acuerdo con la decisión de la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas y me parece una decisión correcta y acertada.